Habiendo vivido ya el jubileo de los jóvenes, estamos de regreso para poder continuar con nuestro comentario, reflexión sobre el jubileo, aprovechando este don de la iglesia, esto que Cristo hace en su propia iglesia. Por ahí comentábamos que si el jubileo está ubicado en el capítulo 25 de Levítico, como esta gran fiesta de cada 25 años donde se perdona, regresa la armonía, regresa el perdón, y después de que meditamos que aunque está en el capítulo 25 de Levítico, tenemos que ver forzosamente el Edén, el jardín, donde está la armonía y que es el prototipo del jubileo. Hoy meditemos una segunda parte. Y es que si aquello reflexiona, ejemplifica, la primera gran experiencia es el Éxodo. Aun cuando los patriarcas fueron saboreando la tierra, la familia, la libertad, seguía siendo algo que se iba gestando en la época patriarcal. Sin embargo, sabemos que el pueblo de Israel nace, por así decirlo, en Egipto, ¿verdad? Los 12 hijos de Israel crecen, están establecidos en Egipto, pero a la vez, hacia el final de esos 400 años, empieza la opresión, empieza la dificultad, el reto de la vida. Y es ahí esa experiencia de la gran liberación. Por lo tanto, si queremos meditar el jubileo, volteamos a ver el Éxodo como la primera experiencia de gran jubileo para el pueblo de Israel. Y hemos de entender que el pueblo de Israel, pues bueno, va tomando elementos de su cultura, cosmovisión de aquellos lugares donde estaban. Hemos de entender, por ejemplo, que cuando están en Babilonia, la concepción del origen del ser humano en Babilonia es que venían de los restos de un monstruo, de un dios destruido, y es donde nace el ser humano, y que se convierte en esclavo para siempre. Mientras que los dioses disfrutaban de plenitud, el ser humano era destinado a la esclavitud. Por otro lado, cuando el pueblo de Israel está en Egipto, se dan cuenta que allá todo es Dios. El río, la luz, hay dioses por todos lados ejemplificados, en la tierra, en el agua, en la vida, en los frutos, en el ganado, todo es dioses o hijo de dioses, y todo es una experiencia de dioses, pero el ser humano no. A donde salían veían cuestiones diosificados, podemos decirlo, menos del ser humano. El ser humano era, otra vez, el esclavo, era poca cosa, era aquel que tenía que estar sirviendo aquello. Por otro lado, la fe judía, la fe de Israel era, somos hijos de Dios. Una visión totalmente distinta. Por lo tanto, cuando empieza ese encuentro entre el pueblo de Israel y la esclavitud, que viven en una etapa concreta de su estancia en Egipto, empieza ese deseo de libertad. Y es Dios quien lo va a hacer. Son hijos de Dios. Son hijos de Dios el pueblo de Israel. El pueblo elegido, y por lo tanto es Dios quien va a hacer la primer gran obra de jubileo, de perdón, de familia. Y es que la tierra que esperaban los profetas, los patriarcas, no era simplemente el hecho de tener una tierra, sino el tener una tierra te permite tener tu cultivo, tu independencia, tu familia. Es decir, no es solamente una cuestión de tierra. Es el poder decir, somos hijos de Dios y por lo tanto ni nos sometemos a nadie, ni nadie tiene control y te permite esto, ¿no? Por lo tanto, Dios quiere liberar a su pueblo. Y hay un gran plan A. Llevémoslo con tranquilidad. Habla con el faraón y vámonos. Es lo que es el plan A que se quiso y que la dureza del corazón del faraón no pudo hacerse. Y es ahí donde entra el corazón humano de Moisés, que quiere liberar al pueblo y asesina a un egipcio, y cuando empiezan los problemas, huye, y huye casi 40 años, porque lo que quiso que fuera su obra no era por allí. Pero años después, cuando Dios se le manifiesta en la zarza, Dios lo llama y Dios le dice, esta es mi misión y tú lo vas a hacer. Y aquel que era tartamudo, aquel que era inseguro, aquel que era, en su momento fue joven, no lo pudo hacer, ahora que es Dios quien lo va a llevar, habla como profeta, tiene una ayuda, tiene un poder y hace las cosas. Y entonces Dios lo manda y dice, yo libero a mi pueblo. La, la búsqueda de la tierra prometida, la parte de la libertad, del perdón. Pero el faraón no lo dejó. Y entonces viene el plan B. Y empieza un proceso que podemos decir de exorcismo de esta experiencia. El decir la palabra exorcismo no es poca cosa, ¿verdad? Pero si vemos que la concepción es en Egipto, dioses por todos lados y que no son los dioses verdaderos, por lo tanto, es un exorcismo, es un confrontarse. Y cuando vamos poniendo atención, nos damos cuenta que cada una de las plagas
que era ya parte del plan B, porque el plan A era Faraón, déjalo salir, empieza una cuestión de una batalla espiritual. Dios se va a enfrentar con los dioses egipcios. Y es donde nos damos cuenta que las 10 plagas van representando. Me voy a permitir leerlo porque obviamente no me lo voy a saber de memoria. Pero cuando el agua se convierte en sangre, estamos hablando que el Nilo, el dios del agua, es Hapi, que era aquel que daba la vida en el agua, lo convierte en sangre, siendo lo contrario. Cuando vienen las ranas y que invaden todo, resulta que la diosa Heket era representada con cabeza de rana, símbolo de fertilidad. Sin embargo, al quedar Egipto sumergido, tapado por ranas, lo que vino no fue fertilidad, sino muerte. Cuando vienen los mosquitos, los hechiceros tratan de liberar y no lo logran hacer. Les dice, y nos damos cuenta que está la plaga que pelea con Jefret, Dios con forma de escarabajo, símbolo del ciclo de la vida. Cuando vienen después las moscas, estaban los dioses protectores que eran Uatshit, que llenaban el aire, que era el dios en el aire, el dios de la vida, y aquellos mosquitos invaden el aire, impidiendo ni siquiera respirar. Cuando viene la peste sobre el ganado, nos recordamos los dioses, el dios toro, Apis y Hathor, que son vencidos con esta plaga. Cuando vienen las úlceras, los magos, ni Sekhmet, dios de la curación, pudieron hacer nada contra las úlceras. Cuando viene el granizo del fuego, se están enfrentando Dios contra los dioses del cielo, Nut, Shu y Tafnut, que eran aquellos que las tormentas, el aire, aquello del cielo, y en lugar de ellos lo que baja es fuego y granizo. Después vienen las langostas, porque existían los campos que eran protegidos por Senehem. Y entonces aquello, el Dios que protegía, pues queda también en ridículo. Cuando vienen las tinieblas, pues va contra la luz, era el Dios Amon-Ra, el Dios Sol, y todo queda en oscuridad. Y cuando viene la muerte de los primogénitos, estamos ni más ni menos contra Osiris, la diosa, el dios de la vida y de la fertilidad. Es decir, cada una de las plagas va haciendo pelea contra los egipcios, contra los dioses egipcios, mostrando cómo Dios es el grande, es el liberador, es el que trae el júbilo. Por eso al terminar las plagas viene esa experiencia liberadora. Y entonces esa experiencia de liberación y el momento que es la reconciliación y que Dios restituye todo. Es el pacto que entra otra vez en armonía con Dios, porque apenas logran salir, y yo creo que todo el mundo hemos visto películas o caricaturas o lo que sea, que cuando se abre el Mar Rojo y llegan al otro lado y se cierra aquello y acaba con los egipcios, que viene un gran júbilo, una gran alegría, ese jubileo. Dios nos ha liberado, ha acabado con aquello, nos permite ser liberados, regresando a una armonía, regresando a un encuentro con Dios. Por eso el jubileo nos trae a la mente la experiencia del éxodo. Somos liberados por la fuerza de Dios, regresamos a la armonía, a la familia, vamos en camino hacia la tierra. Y entonces en cuanto cruzan, empieza la marcha hacia el Sinaí y viene este pacto. Moisés sube de la montaña, el pueblo aguarda, Dios baja y viene una alianza. Esa queda por escrito. Tú eres mi pueblo, yo soy tu Dios. Vive como si fueras mi pueblo. Vive como si eres mi pueblo y yo me voy a comportar contigo como Dios. Y viene la armonía que, otra vez, nos dirige a no solo Levítico 25, sino al paraíso. Un lugar de encuentro, de comunión, de armonía, de perdón, de familia, de reconciliación. Es la gran experiencia de un encuentro con Dios. Y por lo tanto, esta experiencia de jubileo es perdón, liberación, restitución. Nos trae dignidad, descanso, sustento y misión. La experiencia del éxodo del pueblo de Israel es el gran primer jubileo. Es la reconciliación y el perdón. Por eso para el pueblo de Israel es la base de toda su experiencia religiosa, es la base de toda su relación con Dios y que año con año reviven y encarnan la liberación y la armonía con Dios. Es la Pascua judía, es la experiencia fuerte de un jubileo. Y así, reflexionando sobre el Éxodo como la primer gran experiencia de jubileo del pueblo de Israel, nos debe llevar hacia la reflexión de la liberación que es integral.
es decir, sanar el corazón, el reconciliarnos con Dios y el transformar las realidades temporales. Es ese Dios que entra a nosotros y toca el corazón. Si el faraón no se dejó tocar, sino que endureció, por otro lado vemos un pueblo que es alimentado en su corazón hacia el amor. Una relación con Dios que es real y que en esos mandamientos y en esa experiencia transforma una realidad. No son mandamientos que se quedan en lo íntimo o lo exclusivo o solamente en una cuestión intimista, sino son unos mandamientos que llevan hacia la justicia, hacia el hermano, hacia la inclusión, hacia el perdón. El gran júbilo, el gran jubileo, nos debe llevar en ese corazón que sana en un encuentro con Dios y que transforma todo lo que existe alrededor. Y así podemos seguir hacia nuestro siguiente video.